Hola a todos de nuevo. Les doy la bienvenida desde España y Estados Unidos a las diferentes partes del mundo que nos están acompañando el día de hoy y bienvenidos a otro webinar más de Tech Days, evento patrocinado por PMM Innovation Group. Estos encuentros abordamos temas de vanguardia dentro del sector empresarial e industrial mediante el planteamiento de 3 preguntas extraídas de nuestro servicio de consultoría. El día de hoy contamos con invitados expertos en el tema de CAPEX y OPEX como son Carlos Torres, David Íñiguez y José Manuel Enríquez. Antes de comenzar, me gustaría comentaros algunas de las novedades de nuestras empresas patrocinadoras. En PMM Innovation Group les extendemos una cordial invitación a participar en el Business International Tour 2023, una serie de masterclass de 8 horas cada una que se llevarán a cabo en Colombia y Chile en el mes de noviembre. En este evento responderemos a problemáticas de las empresas actuales, como por ejemplo, cómo tomar decisiones financieras estratégicas, CAPEX y OPEX, cómo implementar cambios exitosos para alcanzar la excelencia operacional y cómo maximizar la eficiencia de tu equipo y medir el éxito con precisión. Si deseas aprender más información adicional, no dudes en contactar con nosotros a través del chat o a través de nuestra página web o escaneando el código QR, donde podrás comunicarte con nosotros y podemos ofrecerte más información. Por otro lado, recordarles que nuestro programa de diplomado universitario de confiabilidad para la gestión de activos inicia el 25 de noviembre, un programa con doble titulación, 100% online y 6 meses de duración. Este programa nos proporciona una capacitación estructurada y en profundidad en liderazgo de confiabilidad, lo que te permite adquirir habilidades especializadas en la gestión de activos y la mejora de la confiabilidad en los sistemas. Además, contando con una sólida capacidad de gestión de presupuestos como generación del ROI en la confiabilidad. Para más información, también puedes acceder a nuestra página web o escanear el código QR que te llevará a nuestra página web. Por último, quisiera ofrecerles una lectura complementaria, Finanzas para la gestión de activos, del doctor Luigi Amendola. Puedes escanear el código QR para descargarte el primer capítulo gratuito o también adquirir a través de nuestras plataformas Amazon o nuestra Store. Y ahora sí, sin ánimo de haceros esperar más, os invito a interactuar con todos nuestros ponentes el día de hoy. A través del chat pueden realizar sus preguntas que serán respondidas al finalizar el evento en directo. Además, también pueden escribirnos en el apartado de preguntas y respuestas. Y nada, os dejo con Alejandro y que disfrutéis del evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana, y bueno, bienvenidos a todos los que nos están acompañando en el webinar de hoy. Hoy tenemos programado pues, un webinar de Tech Days y el tema que vamos a tratar es qué aporta la tecnología en los procesos de innovación y excelencia operacional. En este webinar nos estará acompañando Carlos Torres, CEO en PowerMe, experto en implementación y gestión de activos del mantenimiento predictivo y también, bueno, profesor en PMM Business School y, bueno, compañero consultor en el día a día con mi persona. Hola, Carlos, buenos días. Hola, buenos días, encantado. Muchas gracias por la invitación. Además de con Carlos, contaremos también con David Íñiguez, CEO y consultor en MMI Consulting, experto en gestión de activos y también, bueno, alumni de PMM de nuestro programa de MBA y Masters. Buenos días, David. Buenos días, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Y también contaremos con la presencia de José Manuel Enríquez, gerente de empresas de negocio agroalimentario y cooperativo, especialista en financiación de empresas y proyectos empresariales y también, bueno, es profesor en PMM Business School dentro de la asignatura de finanzas dentro del máster, de la doble titulación de máster y MBA. Buenos días, José Manuel. Alejandro, buenas tardes. Un placer estar con todos nosotros y agradecidos también por la invitación. Perfecto. Un poco antes de entrar en materia, quería hacer una breve introducción de lo que, bueno, que es la toma de decisiones para contextualizar un poco el webinar, ¿no? Entonces, bueno, la toma de decisiones viene definida como ese acto cognitivo de tomar una decisión. Y para que esta misma decisión exista, tiene que darse que hay una opción, es decir, tenemos opciones sobre las que podemos elegir, una elección debe ser requerida y además debe tener consecuencias con el paso del tiempo, ¿no?
con estas tres variables de las que puede depender una decisión, es importante entender el por qué son importantes, ¿no? En distintos estudios realizados por, en este caso, dos de las grandes consultoras estratégicas que son McKinsey y Bain, pues extrayendo de los artículos de investigación, pues bueno, en primer lugar de McKinsey extraemos que, bueno, que los ejecutivos dedican un 40% de su tiempo en promedio a tomar decisiones, y esto para una empresa de la lista del Fortune 500 equivale a unas cifras de 250 millones de dólares en salarios anuales. Ese estudio, bueno, lo realizaron entre 1.600 directivos, y eso es un poco el impacto que puede llegar a tener la toma de decisiones dentro de las organizaciones. Y además, en Bain, dentro de también un estudio que llevaron a cabo, plantean la relación que existe entre la toma de decisiones y la eficacia con los resultados financieros. Y en este caso plantean que hay una relación del 95% con un 95% de confianza entre esta eficacia en la toma de decisiones y los resultados financieros en todos los sectores, países y tamaños de empresas que se estudiaron. Y además se dice que aquellas empresas que están en el 20% superior en cuanto a la toma de decisiones pueden generar un rendimiento total para los accionistas casi 6 puntos porcentuales más altos que otras empresas, ¿no? Entonces vemos que esta toma de decisiones es fundamental, y tanto para los resultados financieros como tiene un impacto, un costo indirecto sobre la organización, ¿no? Con ese valor de 250 millones en salarios anuales. Esto desde PMM, para poder plantear una solución y aportar valor a las organizaciones, hemos desarrollado desde PMM CX y Maintenance Intelligence la plataforma Decision APM bueno, que hospeda la metodología IPR, ¿no? Y esta plataforma lo que busca es esa conexión de los datos de los activos, tener esa visibilidad de los saldos de activos a través de herramientas digitales como el EAM, el ERP, conectarlo con el Decision APM y determinar su índice de prioridad de riesgo, para así poder reportar a la junta directiva y brindar esa agilidad del negocio. Lo que buscamos es tener esos datos de milisegundos al registro en meses, años, y finalmente poder definir ese futuro de la organización, ¿no? Cuáles van a ser los presupuestos de la organización, automatizarlos y así agilizar la toma de decisiones, ¿no? Lo que buscamos es, como decimos en nuestra web, obtener claridad donde más la necesitamos, ¿no? Y ya contextualizando un poco qué es la toma de decisiones y qué impacto puede tener, vamos ya con la primera pregunta, donde planteamos: ¿qué decisión importante debería tomar una organización que tiene restricciones financieras y que a la vez desea incrementar su capacidad productiva o de servicios? No sé quién se quiere animar. Carlos, que ya estás ahí al pie del cañón. Sí, no, bueno, a ver, o sea, en una organización industrial, pues la decisión financiera más relevante, en mi opinión, es qué inversiones hacer. Es decir, normalmente tienen varias iniciativas, varias propuestas de inversión, pues de diferentes áreas productivas, de diferentes sectores, relacionadas sobre todo con procesos o relacionadas por activos físicos. Entonces, claro, la decisión más importante es cuál de ellas, o sea, por cuál de ellas ir. Y sobre eso, pues, habrán unas que quedan fuera y otras que se ejecutarán, otras que se ejecutarán con matices, a medias, y luego seleccionar la mejor propuesta de algún proveedor. Normalmente es o el fabricante de la máquina, o es hacer un overhaul, o es hacer un mantenimiento mayor, o es simplemente inversiones para monitorizar, como las de mantenimiento predictivo. Entonces, si todas estas se ponen sobre la mesa, pues la decisión más importante es optar por unas inversiones y por otras, pues dejarlas afuera o posponerlas. Es lo que se le llama la planificación estratégica en una empresa pues, de corte industrial. Perfecto, Carlos. Así es. Muy bien, Carlos. Es correcto. Tal como comenta Carlos, la planificación estratégica es parte fundamental de qué es lo que vamos a tomar como una decisión de CAPEX u OPEX, sobre todo si estamos considerando la línea de visión de la compañía. Tu línea de visión de decir de aquí al 2025 vamos a lograr
tales objetivos, quiere decir que tienes que definir cuáles van a ser tus pasos para llegar allá. Y en esos pasos para llegar allá se van a ver afectados directamente por el contexto interno y externo de la organización. ¿Qué quiere decir esto? El contexto interno va a ser tu cultura de trabajo, tus normativas que tengas, procedimientos, procesos, etcétera, todo lo que esté dentro de la organización. Y cuando hablamos del contexto externo, que es el que menos se puede controlar, podemos tener diversas afectaciones políticas, económicas, sociales, tecnológicas, y ahí, si lo tomamos por el lado tecnológico, que me voy por esa vertiente, podemos tener mucha afectación en cuanto a qué CAPEX y qué OPEX se va a quedar. Si yo considero en un país determinado, por ejemplo en México, si yo considero poner una empresa que esté de aquí al 2025 automatizada en 100%, va a ser imposible, porque mi contexto externo de la política del país y la legislación te va a impedir que tengas una automatización al 100%. Te exige que tengas cierta cantidad de trabajadores, lo que va a terminar siendo un OPEX a fuerza dentro de la compañía. Entonces, muy importante, dentro de esta planificación estratégica que comenta nuestro colega Carlos, definir cuáles son tus limitaciones que tienes externas e internas para que puedas tomar esa decisión de manera más clara, para que tengas esa visibilidad. Tal cual como lo comentaba Alejandro, la aplicación te permite llevar estas decisiones como tal y poder tener esa visibilidad de tu línea de visión y cómo ir tomando esta definición de la importancia en cada decisión. Bueno, por mi parte, ya tengo una visión un poco más elevada, ¿no? de inicio, es ver cómo se encuentra la situación económica a nivel mundial, sobre todo geoestratégica ahora mismo, geopolítica. Estamos pegando bandazos continuamente, ¿no? Y al final todo eso, ese ruido que está a nuestro alrededor, que nos entorpece. Por ejemplo, aquí a nivel de España, pues hasta hace bien poquito teníamos una inflación controlada, unos costes prácticamente sin inflación, y donde bueno, los directivos, a la hora de tomar decisiones, pues tenían una pata muy sólida, que era la parte de los costes. Los costes más o menos lo tenían claro, podía variar un poco el precio de la energía, pero en general todo estaba bastante tranquilo. Desde hace un par de años, igual empezamos con el COVID en el año 2020, pero de ahí hacia atrás hemos tenido una serie de años, casi 2 décadas, bastante tranquilos. A pesar de desde 2008 hasta ahora, pues se había vivido, a pesar de esa crisis del ladrillo, la inflación se controló, fue negativa, y el directivo esa pata la tenía controlada. Entonces, ¿a qué miraba? Si miraba hacia dentro de esta empresa, pues, si la economía, como ha ido haciendo estos años, iba creciendo, pues miraba, como decía Conrado, los cuellos de botella. ¿Dónde puedo yo mejorar el proceso productivo para incrementar pues, mi productividad, mi eficiencia, y luego pues en la parte comercial, pues cómo puedo hacer para incrementar mis ventas, ¿no? Lo que pasa es que también estamos viviendo un cambio importante que sea legal o no, o sea, venga impuesto o no, nos tenemos que fijar en el mercado. Aparte de los gustos del consumidor, etc., nos estamos encontrando que nos están llegando políticas que nos hablan sobre la sostenibilidad, la obligación o no de esta. Sí que al final, de una manera directa o indirecta, o bien legalmente o bien fijado por el propio mercado, que el cliente, el consumidor lo está exigiendo, pues nos obliga a hacer estos cambios. Como buen dirigente, hemos de pensar en obtener rentabilidades presentes, pero sobre todo en que la vida de la empresa sea eterna, permanezca por siempre, ¿no? Entonces, pues bueno, en esa toma de decisiones, pues es la que los directivos que más aciertan, pues llevan mejor sus empresas. Muchas gracias, José Manuel. Resumiendo un poco, lo que vemos es que, uno, es importante tener en cuenta ese contexto externo e interno, ¿no? Como como comentaban tanto Carlos como David, y también importante evaluar lo que comentaba José Manuel, ¿no? De los estados de cambio, la volatilidad que tenemos ahora en las situaciones actuales, que bueno, ahora estamos un poco, parece, más estable, pero bueno, seguimos dentro de ese proceso de inflación que también está afectando a nivel mundial en todas las economías, ¿no? Tanto en Europa como en América y Latinoamérica.
Continuando con la siguiente pregunta, planteamos, ¿qué criterios utilizan las empresas para establecer las prioridades de inversiones CAPEX y OPEX sobre el portafolio de activos? ¿Seguir el mismo orden? ¿Quiere arrancar alguien antes? Sí, no hay problema. A ver, primero, o sea, voy a empezar por OPEX. A ver, lo que todo el mundo conoce en OPEX son los presupuestos anuales de mantenimiento. Y esto es como claro, lo más sencillo es, tomemos el del año anterior y más o menos veamos si hay alguna desviación previsible a principios del año o, de hecho, antes de que termine el año anterior. Por ejemplo, más o menos como en esta época, octubre, noviembre, ya un poco tarde, ¿no? Pero normalmente en octubre es que se hacen digamos, los presupuestos de mantenimiento, de producción, etcétera, que esos son justamente los OPEX, ¿no? Entonces, la gran mayoría de las empresas lo que utilizan como criterio es pues lo que se gastaron el año pasado. Sí, y bueno, pues puede ser que ya no, pues este año toca el mantenimiento mayor de la subestación, no sé cuánto, pues bueno, ahí lo ajustan y es así. Pero realmente y sorprendentemente hay poca iniciativa por ir reduciendo esos presupuestos de mantenimiento. De hecho, el gerente de mantenimiento se aferra a los presupuestos porque ellos mismos lo dicen. Mi único objetivo aquí en esta empresa es no sobrepasar el presupuesto de mantenimiento o el presupuesto de producción, ¿verdad? Entonces, ese aferramiento es en mi opinión, es un falso indicador o un falso parámetro para medir el funcionamiento de la gente relacionada con gestión de activos. Y respecto a los CAPEX, a ver, aquí hay un poco de todo. Lo más común es que se hagan por intuición, miden o sea, le hacen, a ver, el nivel más básico es por intuición. Bueno, vamos a hacer esto sí, esto no, vamos a ir a por estas inversiones, bueno, le vamos a hacer caso a este que me está pidiendo esto ya de varios años. Entonces se hacen un poco así a golpe de corazón, ¿no? Esa es como la forma más básica, más así, o a veces la gente piensa, los que hacen esos presupuestos de capital, ¿no? O los CAPEX, o el plan de inversiones, o la planeación estratégica, dicen que pues ellos ya lo ven, que ya lo saben, que es muy evidente entre las opciones por cuáles ir y por cuáles no ir. Luego otros le hacen un análisis meramente financiero, es decir, determinan o el retorno, o el tiempo de retorno de la inversión, o determinan el ROI, perdón, el payback, o determinan el retorno de la inversión para compararlas, o los más sofisticados le sacan el valor presente neto, y le hacen un análisis meramente financiero, solamente financiero, y el que dé el que dé el ROI más grande, pues tendrá más probabilidad de ser aceptado. No obstante, y luego las muy pocas empresas lo que hacen es una evaluación integral, ¿no? Integral de todos los, digamos, de todo lo que es, por ejemplo, el estado, la condición del activo, y luego pues el impacto digamos, que el hacer esa inversión conlleva junto al activo, y empiezan a correlacionar varias variables, y esto tradicionalmente solamente lo hacían empresas, digamos, con alto poder financiero, con un músculo financiero capaz de soportar este tipo de operaciones, porque solo se podía hacer con unos consultores de por medio de las grandes firmas de consultoría, o solo se podía hacer, digamos, con plataformas de software extremadamente, digamos, exclusivas, que iban nuevamente relacionadas a una consultoría. Y sí, se puede hacer esto, se hace una interacción de datos para sacar, digamos, índices, para darle, digamos, valoración a cada inversión, pero es de forma muy exclusiva, ¿ok? O incluso hay empresas, yo conocí empresas, por ejemplo, General Electric tenía su propio sistema de toma de decisiones que implementaban en empresas de la organización, ¿no? O sea, junto con el desarrollo de software, hicieron módulos para tomas de decisiones de inversión. Eso más o menos es el panorama. Entonces, en resumen, son 3 niveles: el básico, golpe de corazón, solamente con factores financieros, o evaluando el impacto y la condición de los activos donde se va a invertir.
Gracias, Carlos. Perfecto. En cuanto a OPEX, lo que más he visto en la industria es que se toman las decisiones tal cual como comentó Carlos. Tomo lo anterior, le hago pequeños ajustes y vámonos, ¿no? Es decir, sobre todo si no tengo información documentada de todo lo que se realiza en la organización, no tengo información para toma de decisión. Por ende, cualquier tipo de decisión específica en algún proceso que yo quiera realizar no va a ser la realidad de la operación, va a ser una estimación que viene arrastrándose de años atrás para llegar a un punto determinante de decir, ok, el próximo año vamos a tener tal presupuesto para OPEX. O en el caso de CAPEX, normalmente vamos ajustándonos a la producción. Muchas empresas, en el caso de manufactura, se ajustan a la manufactura, en este caso a la demanda que vamos a tener estimada para el próximo año o la línea de visión de este siguiente año, y tenemos que estimar cuáles son los activos que ya están en obsolescencia de esta demanda. Independiente que estén buenos o malos, si hay que recondicionarlos o no, tenemos que estimar que todos mis activos o mis líneas productivas, hablando de manufactura, tengan la capacidad instalada necesaria para poder cumplir mi objetivo productivo. Y por ende muchos basan su CAPEX en esta decisión fácil de decir, tengo que cambiar este activo, recondicionar este activo o remover este activo y hago una disposición del activo. Y no así tomando en cuenta ciertas consideraciones que podrían afectar positivamente, como aplicar técnicas predictivas o aplicar algún tipo de análisis sobre el riesgo del activo o algún tipo fundamental de decisión, ya sea utilizar modelos de simulación, simulaciones de costo, evaluar obviamente las estimaciones de capital que voy a tener y los costos operativos, cómo van a estar interactuando. Algunas empresas ejecutan análisis de riesgo para determinar el impacto de los ingresos y cómo van a comparar los costos del ciclo de vida del activo. Es decir, cada activo tiene un ciclo de vida el cual va a tener una incorporación de diversos factores que aumentan su valor o disminuyen su valor o su costo operativo, ya sea refacciones específicas, importaciones o cualquier tipo de cosa que no esté controlada dentro de mi línea de visión. Luego tenemos la normal que se hace, que es clasificar las alternativas que tengo de CAPEX y ver su impacto económico, su riesgo y cómo me va a impactar en mi esperanza productiva del siguiente año. Por ende, no todos tienen técnicas tan específicas para hacerlo, sino que heredan algo que se viene arrastrando hace mucho tiempo. Entonces, los criterios que se utilizan son básicamente los criterios empíricos actualmente para poder tomar estas decisiones, que es básicamente lo que hizo mi colega anterior, si cambiaron el gerente y llegó otro, se toma lo que le dicen. Finanzas le dice, aquí tienes tu presupuesto del año pasado, necesitas que estimes el siguiente, y se van a lo fácil. Entonces, muchas veces no está esa capacidad de poder tomar decisiones porque no están las herramientas necesarias para poder tomar esta decisión de criterios. Muchas gracias, David. Carlos, decisiones tomadas desde el profesor. Siempre digo que aquí Se te escucha lejos, José. ¿me oyes mejor? Sí, un poco mejor ahora. Me he puesto el micro, pero no. Como decía Carlos, y David, se toman muchas decisiones desde el punto de vista del corazón. Y yo creo que aquí en España se toma mucha decisión desde el punto de vista del corazón porque va ligado al tamaño de las empresas, ¿no? Aquellas empresas pequeñas, donde la cabeza visible, el dueño, ha creado la empresa, es el que ha llevado los pasos desde el inicio y la ha ido haciendo de un cierto tamaño, no digo grande, sino de un cierto tamaño, pues al final es un poco el faro que guía esa empresa y al que todo el mundo pues, le hace caso porque pues, el dueño es el jefe, es el que paga, ¿no? Quizás sea más de las razones, y aunque se esté equivocando, es muy difícil, aunque tenga buenos profesionales contratados, el contradecir, ¿no? Entonces, hay problemas, ¿no? En la empresa familiar, que también aquí es muy normal en España y en otros países, donde bueno, se fichan grandes profesionales que luego no se les hace caso. Y eso es un problema a la hora de tomar esas decisiones. Luego, cuando nos vamos a corporaciones más grandes, donde ya se supone que se empiezan a ver estamentos intermedios, mandos intermedios, donde hay directores de área, que hay directores generales de cada una de las áreas de la empresa, ¿no? Pues de recursos humanos, de producción, de logística, de
dependiendo del tamaño y de la dedicación de la empresa, pues nos encontramos que todavía hay un personalismo, la figura de los dueños, y luego empresas que ya empiezan a simplemente pues, a tener un comité de dirección donde están los dueños o una junta directiva y la gestión del día a día, la preparación y la programación de lo que es el presente y el futuro de la empresa, la estrategia, pues ya lo preparan profesionales, donde al final han de presentarlo a una junta directiva que ha de dar el visto bueno. Entonces, en ese ámbito, yo creo que las decisiones tanto de OPEX como de CAPEX tienen un contexto más holístico, donde si hay esas personas profesionales habrán sido capaces, en la medida de lo posible, de analizar todos los datos que tienen a su alrededor para poder calcular aquellos proyectos más beneficiosos, pero que a la vez interpretan que también tienen más futuro en la empresa. Podemos tener proyectos que a 4 o 5 años sean muy beneficiosos, pero que no vayan más allá y habremos desperdiciado un tiempo y un dinero dentro de la organización que podemos haber aprovechado para otros proyectos de mayor recorrido. Y eso a veces ocurre. Nosotros, en las entidades financieras, siempre estudiamos todo. A veces los clientes nos dicen que sabemos más de sus empresas que ellos mismos, ¿no? Y esto es cierto. Nosotros somos muy miedosos, la banca es muy miedosa, ¿vale? Entonces, siempre estudiamos el contexto legal de la empresa, quiénes son los accionistas, qué tipo de estructura tienen, la profesionalidad de sus gerentes y de sus mandos directivos, la solvencia que tiene esta, las garantías con las que cuenta y si va a ser capaz y si está justificado tanto la inversión en CAPEX y OPEX de sus nuevas inversiones. No es lo mismo una operación de sustitución de una maquinaria, que en principio simplemente viene a renovar una ya existente, que crear una nave nueva con unas infraestructuras y una maquinaria nueva con unas necesidades de OPEX en función de un incremento de las ventas, donde no sabemos si el mercado va a responder como ellos esperan, ¿no? Entonces ahí siempre intentamos que con el propio negocio que tienen a día de hoy, pues sean capaces de poder pagar. No quiere decir que no entremos en otro tipo de operaciones donde no esté tan claro, pero al final lo que evaluamos siempre es la robustez de la empresa y ver también, pues oye, las partes externas, ¿no? Oye, quién son sus clientes, quién son sus proveedores, ver si tiene alguna parte débil, ¿no? Donde debamos de, oye, no negar, pero sí hacer hincapié, por lo menos ser conscientes a la hora de la toma de decisión de que hemos evaluado los puntos fuertes y los puntos débiles tanto de la empresa como de la operación o de la inversión que nos presenta. Luego también, esto es algo muy bancario, en OPEX se disfrazan muchos fallos del CAPEX. Es decir, si yo sobredimensiono mi CAPEX y no soy capaz de generar resultados lo suficientemente grandes como para poder pagar la financiación de mi CAPEX, cojo líneas de circulante y lo que debería de estar pagando con beneficios lo estoy pagando con circulante. Mientras me renueven el circulante no pasa nada, pero el día que me corten el circulante porque lleguen 2 o 3 bancos y se den cuenta que no necesito tanto circulante, mi plazo medio de maduración económica, mi plazo medio de maduración financiera, esto lo podemos comentar, es decir, el dinero que yo necesito tener para poder llevar a cabo mi negocio en cuanto a OPEX es demasiado. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy financiando con mi OPEX financiaciones de CAPEX. Y eso es una cosa que más tarde o más temprano va a llevar a la quiebra a la empresa. Entonces, como comentaba Carlos, pues, en una empresa bien estructurada, bien dirigida y con cierto tamaño, normalmente va a haber unos comités, unas comisiones que van a preparar presupuestos, que van a preparar estrategias, que van a ver la rentabilidad de cada uno de los posibles proyectos y que van a tomar la mejor decisión que interpretan ellos. También se pueden equivocar. Tiene empresas más pequeñas donde el dueño sigue siendo el dueño del cortijo que decimos aquí en España, pues se van a tomar las decisiones según lo que él crea, lo que él sienta, o como se dice en las películas, por una corazonada. Y eso normalmente acaba mal, salvo que sea una persona
un iluminado, ¿no? Un Bill Gates, y de esos ya sabéis que hay 4. No puede haber un Bill Gates en cada esquina. Eso es falso, eso es mentira. Aunque haya mucho postureo que salga en conferencias y demás, y luego le dices, bueno, llévame a ver tu empresa. No tiene nada. O sea que llevamos cuidado también con eso. Muchas gracias, José Manuel. Sí, la verdad que ahí un poco también como resumiendo y alineándonos a la pregunta, vemos que bueno, los distintos casos, ¿no? que en base a vuestra experiencia habéis podido ver en la industria, como se tiene actualmente, ¿no? A día de hoy, también con toda la información que pueden tener disponible, tanto grandes como pequeñas empresas, las decisiones siguen siendo muchas veces de corazón, pese a que se tiene toda la información o se podría tener toda la información disponible y se podría tener incluso una metodología para poder tener un cierto método sistemático, ¿no? A la hora de evaluar dónde voy a invertir mi dinero o dónde no. Ya continuando con la tercera pregunta, vamos a hacer antes una pausa para un mensaje de nuestros patrocinadores. ¿Por qué actualizarse con una masterclass con PMM? Conoce las claves para establecer un modelo de excelencia operacional en tu empresa. Hablaremos sobre la toma de decisión CAPEX y OPEX en la gestión de activos. También sobre la implementación de Change Management para la excelencia operacional. Y además sobre la eficiencia global del equipo con soporte de KPIs financieros. Te esperamos. Muchas gracias a PMM FIEX por patrocinar el evento. Como comentaba, estaremos durante el mes de noviembre en Chile, en Santiago de Chile y en Medellín, en Colombia, brindando esas 3 masterclass sobre la toma de decisiones CAPEX y OPEX, la implementación del Change Management y la relación de los indicadores financieros mediante la metodología árbol de valor, ¿no? Y entrando en la tercera y última pregunta, ¿cuáles son los obstáculos en las organizaciones para tomar decisiones CAPEX y OPEX? ¿Los directivos son ágiles? Yo creo que esto va muy relacionado a lo que veíamos en la pregunta anterior y lo que comentaba de Carlos, José Manuel y David en relación, bueno, o cómo se toman las decisiones de corazón, etcétera. Pero bueno, adelante Carlos, José, David. Mira, yo te voy a explicar aquí lo que a mí mismo me pasó cuando era gerente de mantenimiento. No, bueno, de hecho un poco antes, cuando era encargado de mantenimiento predictivo. Yo veía que una máquina, o sea, el mantenimiento predictivo consistía en estar viendo cuándo se desgastaban los rodamientos y avisar para que las repararan antes que parara la producción. Era en una fábrica de acero en la zona de decapado. Los que conocen el acero, en la zona de secado después del proceso de decapado del acero. Entonces llegó un momento en que les dije, bueno, miren, ¿por qué no cambiamos mejor? Porque era un mal diseño de la máquina, era un ventilador que se había hecho ahí de forma artesanal. Entonces les dije, bueno, ¿por qué no cambiamos? Ponemos un ventilador como Dios manda y ya nos terminamos de historias. O sea, porque no tiene sentido estar cambiando los rodamientos cada 3, 4 meses. Había que estarlos cambiando. Cuando el fabricante decía que eso debería durar ahí 4 años. O sea, era algo absurdo, ¿no? Bueno, y el primer obstáculo que obtuve es, bueno, hace una propuesta de inversión. Sí, yo qué sé. Bueno, pues les digo, tienen una plantilla, ¿no? Para hacer esto. No, pues ahí, decime cuál es el retorno de la inversión de lo que propones. Bueno, entonces, a cotizar aquí, a lo otro, y les hice un estudio que básicamente era un retorno de la inversión gigante, porque es que solo con dejar de estar reparando la máquina 3, 4 veces al año, ya, eso ya está pagado, como decimos en ingeniería, ¿no? Pero claro, ¿qué pasó? Cuando puse la propuesta de inversión sobre la mesa, de hecho en unas reuniones que teníamos mensuales, salió el jefe de la zona de recocido y dijo, ¿cómo? ¿Que van a invertir? Bueno, pues sí. No, dijo. Pues entonces vamos a cambiar la torre de refrigeración de recocido porque con eso vamos a poder producir más y así ya dejaremos de ser el cuello de botella de producción. Entonces, ustedes hagan cuentas. Fíjense
¿Cuánto vamos a ganar? Porque vamos a aumentar producción, pues eso se tiene que aumentar en ventas y los vendedores hacen bien su trabajo y el retorno de la inversión es mucho más elevado, pero un poco más especulativo, ¿no? O sea, lo mío era muy acertado, ¿no? Bueno, siempre con riesgo, ¿no? Y luego salió el viejo de mantenimiento. Y el viejo de mantenimiento dijo, ¿qué? ¿Que van a meter dinero? Pues dijo, oye, pues cambiamos la caldera, porque recuerden que esta caldera se compró de segunda mano, ya duplicó su vida útil, y el día que esa caldera falle, va a explotar. Aparte que va a parar producción, nos vamos a morir los que vayamos pasando por ahí. Así que ustedes vean, claro, ¿cuál es el obstáculo? Que con un simple cálculo del ROI no se puede saber, porque luego hay otro riesgo que conlleva tanto. O sea, hay dos tipos de riesgos. El riesgo de ejecutar la inversión y no obtener los beneficios económicos adecuados, por supuesto, pero también está el riesgo de no ejecutar la inversión. Y ahí está el tema. Y esos riesgos no siempre son, digamos, financieros. Como decía el viejo de mantenimiento, el riesgo es de que esto explota y hay un peligro de vida inminente para el que vaya pasando por ahí. Porque esta caldera duplicó su vida útil. Ajá, ¿cuál hacemos? Entonces, claro, era un estrés. Al final, esto fue ya hace un tiempo, ¿no? Al final decidieron por hacer la torre de refrigeración de recocido. Siempre ganó producción, siempre gana venta, siempre gana la más alta rentabilidad. Pero claro, el gerente financiero de la acería, a veces cuando me lo encontraba me veía, mira, ¿y vos crees que la caldera esa aguanta un poquito? Porque claro, este hombre tenía el peso de no haber ido a por la inversión que no conlleva el máximo ROI. De hecho, el ROI era, vamos, era muy malo, no recuerdo cuánto era, pero muy malo. Pero claro, pero es que al no haber hecho eso, a él le quedaba pendiente de que si la caldera falla, esto me va a dar un problema. Me va a dar un problema, sobre todo cuando he sido yo el que he rechazado esa inversión por darle prioridad. Entonces, ¿cuáles son los obstáculos? Que luego hay una multidimensionalidad en las decisiones que se tienen que tomar, que claro, ¿a qué le hago yo caso? ¿A qué le doy más peso? ¿A medio ambiente? Que si no podemos servir, ¿cómo va a afectar a la marca de la empresa si no despachamos este pedido no sé cuánto? ¿O qué pasa si de repente que hay una explosión y se mueren esto? Pues eso es lo peor que puede pasar. Entonces, y por otro lado, bueno, a ver, la caldera, claro, la pregunta era, ¿y la caldera cómo está de verdad? ¿Cómo está la caldera? Pues porque claro, se ha duplicado la vida útil, pero si está en buenas condiciones, pues que quede funcionando, claro. Llama a un perito o llama a un ingeniero especialista en diagnóstico de calderas y que diga de verdad cómo está la caldera. Pues bien, hay que correlacionar, en fin, o sea, no hay una correlación entre lo que es la condición, la salud de la caldera y lo que es el riesgo o las consecuencias de que falle esa caldera. Entonces, esa multidimensionalidad que hay en toda planta industrial, y aquí no se exime nada, es el mayor obstáculo. ¿Cómo se repara esto? Pues bueno, haciendo índices de riesgos, haciendo índices de prioridad de riesgos, donde toman en cuenta todos estos factores. Pero bueno, esos son los obstáculos, en mi humilde opinión y experiencia. Gracias, Carlos. José, David. Sí, muchas gracias. Sí, un tema bastante conflictivo desde el punto de vista de la toma de decisión. Es el obstáculo principal es la falta de información para toma de decisión. Normalmente quiero tomar decisión basada en información obsoleta o en información que estoy teniendo en el momento, sin analizar de manera holística qué es lo que está sucediendo en la organización. ¿Qué es esto? Nos lleva a una falta de claridad en los objetivos, que es no definir los objetivos específicos de qué es lo que voy a hacer, cuál va a ser el proyecto en concreto, si voy a invertir acá o acá, pero por qué razón. Sin esa información es muy difícil definir qué es lo que voy a hacer como un CAPEX o qué va a terminar siendo un OPEX. Otra cosa muy importante es determinar los objetivos comerciales. Si mi proyecto CAPEX no está orientado a mi objetivo comercial, es decir, alineado, obviamente no va a apoyar los objetivos de la organización, no se va a alinear con esta estrategia organizacional de que dice el próximo año vamos a tener presencia en 5 nuevos países y vamos a producir tanto y vamos a hacer tanto.
Si no tenemos una claridad de cuáles son los objetivos y no los alineamos a esos objetivos comerciales, también vamos a estar en decadencia de esa decisión. También no prever los obstáculos que vamos a tener, estos mismos obstáculos que estamos comentando, que es en este caso los inesperados, ya sea por limitaciones de presupuestos, por problemas regulatorios que vienen por la misma contexto externo que comentábamos. Un ejemplo claro es Honda Motor Company. Honda Motor Company en Estados Unidos, en Ohio, tiene 100 personas operando una planta que produce miles de autos por minuto. Todo automatizado, casi 100% automatizado. Y Honda Motors México, en Celaya, tiene más de 5.000 operadores para producir menor cantidad de autos. Entonces estamos hablando de una regulación que puede pegar tan fuerte en el objetivo que si no lo tienes claro, te va a echar atrás cualquier decisión que quieras tomar sobre tu supuesto CAPEX, ¿no? Lo mismo del presupuesto deficiente. Cometer errores es muy fácil en cuanto al presupuesto si no estoy informado o no estoy alineado con la gente de finanzas. En este caso, lo que puedo tratar de evitar es no asignar fondos suficientes, es decir, no considero muy bien y no estimo muy bien los proyectos de implementación que voy a hacer y termino teniendo muchos cambios de alcance que me van a terminar siendo un punto de inflexión entre que me van a decir, oye, no estimaste bien, ya no podemos seguir soportando este proyecto, ¿no? O esto va a ser absolutamente ineficiente desde el punto de vista de la rentabilidad, nos escapamos totalmente de lo que se tenía definido, ¿no? Porque no se tomó en consideración toda la información, que es no tener en cuenta todos los costos, ya sea indirectos, directos o los costos residuales que pueda tener el ciclo de vida del activo o la instalación que quieras construir, lo que nos lleva a un pronóstico inexacto de qué es lo que querías realizar. Entonces, este pronóstico inexacto es no hacer de manera precisa ni diligente tu identificación de la necesidad, tu alineación a los objetivos financieros, objetivos estratégicos del negocio y por ende no tener en cuenta tampoco factores externos, que tus sueños pueden ser, voy a automatizar toda la planta, pero el país no me va a dejar, porque me dejó entrar al país siempre y cuando contratara cierta cantidad de personal, como lo comentaba en el ejemplo. Entonces se ve totalmente capaz tu toma de decisión hasta cierto nivel, porque puedes reducir cierta cantidad de OPEX para que sea CAPEX, pero va a ser contradictorio con tus regulaciones que vas a tener externas. Esto es también otro punto que nos lleva es la parte que comentábamos de ventas, los objetivos comerciales. Si yo no tengo en cuenta también las tendencias estacionales, que las tendencias estacionales son aumentó demanda en diciembre, porque por ejemplo las empresas que producen chocolate o producen productos con chocolate aumentan su producción de chocolates en diciembre, noviembre, enero y hasta ahí, ¿no? Cuando hay, al menos en Sudamérica, cuando hay menos calor, ¿no? Entonces, perdón, en Norteamérica cuando hay menos calor, lo que quiere decir que tenemos un aumento de demanda, pero no significa que el negocio está creciendo, simplemente es una tendencia estacional que me va a hacer tener mayor producción y por ende mayor demanda de la funcionalidad de los activos, lo que me puede llevar a decir, oye, este activo tengo que recondicionarlo, tengo que aumentar la capacidad instalada, tengo que aumentar su confiabilidad y posteriormente me lleva a una cadena de sucesos que van a estar sobreestimados o sobrevalorados. Otra cosa importante es, no muchos manejan software o sí manejan software de manera desmedida, pero estos software normalmente están mal alimentados con información basura, la cual obviamente te va a dar malas decisiones. Y ahí es donde tiene que estar muy bien definido la utilización del software, con qué información se alimenta e incluso cuáles algoritmos está utilizando este software. El software tiene muy definido los algoritmos con los cuales está tomando la decisión y te dice cuáles campos son tus inputs para tomar esa decisión, vas a poder tomar una muy buena decisión siempre y cuando la alimentes muy bien y el software tenga una capacidad robusta necesaria, ya sea un EAN, un CMMS o cualquier herramienta que quieras llevar, o un IDPR software como lo tiene PMM. Bueno, estas son algunas de las cositas, no me voy a estirar más. Como tal, considerar los objetivos comerciales, considerar la línea de visión de la compañía, si estamos alineados o no la estrategia organizacional y comercial, no dejarse llevar por las tendencias de alta demanda de la compañía cuando son solamente tendencias estacionarias, que no me puedan afectar mi criterio de toma de decisión o tomar esa decisión con el corazón de hoy, estamos creciendo, vamos a invertir más dinero, ¿no? Cuando la verdad es que no es así, simplemente hay que estar preparado para ese aumento de demanda, pero también para esa deflación que vamos a tener, para no llevar esta locura de invirtamos, ¿no? Muchas Pero gracias, David. no se hacen en tiempos de bonanza, sino en tiempos de crisis. Y ahora diré, Correcto. si tú has sabido nadar y guardar la ropa, si has sabido hacer dinero en la época de bonanza, y no has, aquí viene el concepto de los ciclos económicos.
la economía no siempre está creciendo. La tendencia siempre a largo plazo es de crecimiento. El mundo lleva creciendo desde que se contemplan los datos del PIB, pues, desde el principio de los años 20, ¿no? Durante el 27 hemos tenido algunas crisis, pero indudablemente el mundo no para de crecer. Ahora, en esos movimientos de crecimiento, de crecemos 10 y de crecemos 4, crecemos 6 y de crecemos 1, pues cuando uno tiene caja, cuando uno ha sabido, estaba David, no invertir por invertir, cuando llega un momento en que esto se va a parar y vamos a tener una bajada, una caída de la demanda, como ocurre en los momentos de estancamiento de la economía y de recesión, pues ahí evidentemente bajan los precios y van a comprar determinados CAPEX, pues naves industriales, maquinaria, todo el mundo baja precios, solares donde hacer luego las instalaciones y demás, pues uno puede hacer su negocio. Entonces, el trazar la línea perpendicular de que siempre vamos a estar creciendo en ventas, que esto va a ser así, que cada año más, pues es una idea que normalmente se tiene, porque pensamos que lo hacemos muy bien, que nuestro producto es compatible, pero luego viene la realidad que te pega una hostia, literalmente, y te puede tumbar si no estás preparado. A la hora de la toma de decisiones, hay un proverbio africano que dice que si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres ir lejos, ve acompañado. Aquí al final, conforme vamos creciendo las organizaciones, a la hora de esa toma de decisiones, pues hemos de formar equipos, ¿no? Equipos que nos ayuden a tomar las mejores decisiones posibles. Y como comentaba David, pues hay que tener también en cuenta pues toda esa recopilación de información. Nosotros, las entidades financieras, obtenemos información del propio cliente, pero también tenemos información externa, ¿no? Que cruzamos para ver la verosimilitud de la solicitud que nos hace. Uno de los principales problemas que nos encontramos, y ahí lo ha hecho bella David, es a la hora de definir los costes de un proyecto. Cuando le pides un dinero al banco, le tienes que decir cuánto va a costar tu proyecto. 1 millón, 1,5 millones, 8 millones. Hace un ratito estaba con una operación, que para hacer una tontería, pero es una granja de cría de cerdos que vale 15 millones de euros. ¿No sabéis la tecnificación que hay ahora mismo para la cría de un animalito así? Pues 15 millones de euros. Ya está terminada la granja y bueno, tiene una serie de cuestiones. Estuve más de 6 meses para que me pudieran pasar un presupuesto lo más cercano posible a la realidad. Yo no puedo ir a una entidad financiera pidiendo hoy 1, mañana medio, pasado 3. Eso denota una falta de planificación o de estudio del proyecto por parte de la empresa, lo cual deja bastante mal lugar a los directivos. Quiere decir que se van a aventurar a algo que suponen que van a ganar dinero, pero que realmente no han llegado a cuantificarlo, ¿no? Respecto a las necesidades de OPEX, pues nosotros siempre distinguimos entre aquellos negocios que son más o menos lineales u otros negocios que bien por la parte de las compras, bien por la parte de las ventas, tienen cierta estacionalidad. Por ejemplo, una bodega tiene que comprar la uva cuando está en su momento de la recolecta, de la vendimia. No la puede comprar en España en abril o en marzo. ¿Por qué? Porque no hay. La tiene que comprar en septiembre, octubre, noviembre, que es cuando la época de la vendimia. Empresas que utilizan productos químicos, cuando van al gran productor químico, ese gran productor químico a lo mejor produce un determinado compuesto 2 veces al año, con lo cual tienen que hacer toda la compra, con lo cual tenemos una necesidad de OPEX de ese volumen de compra para luego poder ir produciendo durante los 6 meses restantes hasta que esa gran empresa química vuelve a utilizar vuelve a fabricar ese producto. Luego comentábamos el tema del software, ¿no? Cada vez más vemos que en la mayoría de partes del proceso pues se van metiendo sensores, se van alimentando un ERP, ¿no? Que cada vez pues, nos va dando una información más nutrida. ¿Sabéis dónde está el principal problema de esta sensorización
y de esta introducción de datos, y que me corrija David si me equivoco, en que hay unas personas detrás que reciben cero formación a la hora de saber cómo tienen que implementar esos datos que va a alimentar el ERP, o cómo tienen que manejar, cómo tienen que colocar esos sensores, en caso de que haya algún tipo de percance, para que reporten adecuadamente la información. Por ejemplo, en una empresa hortofrutícola, pues trataron un sistema de control de insumos y resulta que ese sistema informatizado, por un fallo humano, no estaba contabilizando la parte que ocupaban de cartonaje y de embalaje durante un mes. No se estaba implementando dentro del sistema y no se estaba incorporando dentro del escandallo de costes de ese producto que vendían. Por lo tanto, ¿qué pasó? Cuando lo detectaron, pues tuvieron ahí un pequeño susto de aproximadamente 200.000 euros. Cosas que habían servido pero que no habían facturado. Entonces, si una nave espacial se la damos al mecánico del barrio, pues seguramente va a cometer grandes errores. Con lo cual, hemos de formar muy bien a la gente para que la información que llega a los directivos que tienen que tomar las decisiones sea lo más veraz posible. Entonces, en este sentido, pues, cada vez más la información casi se está teniendo al minuto o al segundo en aquellas organizaciones que cada vez más están digitalizadas, pero también hemos de evaluar la calidad del dato, ¿no? En banco hay un departamento única y exclusivamente que se llama calidad del dato. A la hora de los reportes al supervisor, al Banco Central Europeo, todo eso ellos están mirando porque todo lo que se esté enviando se corresponda con la realidad y que no haya ningún problema de esa identificación de los datos que se está haciendo. Se hacen muchas pruebas para procesos nuevos y demás. Y bueno, y dicho todo esto, también cuando queremos resultados dentro de la empresa y sobre todo de las decisiones, hemos de nombrar un responsable. Ya lo decía Napoleón. Si tú quieres resultados, si tú quieres un hecho, nombra un responsable. Y si tú quieres que una decisión que no te atreves a tomar en ese momento se alargue eternamente, pues crea una comisión. ¿Vale? Eso también dice mucho. Hemos de dar responsabilidad también a los directivos con un margen decisorio para que puedan tomar sus decisiones y que no estén encorsetados. Yo también os hago aquí un inciso. No es lo mismo tomar decisiones en un contexto con un ciclo económico agraciado, es decir, de recuperación o de crecimiento, donde es muy posible que, aunque no sea la mejor decisión del mundo, numéricamente nos salga bien, ¿vale? Que tomar decisiones en contextos adversos, ciclos económicos de estancamiento o de recesión, donde ahí normalmente se centralizan más las decisiones y se han de tomar de una manera mucho más revisada que en contextos, vamos a denominar de alegría, que es cuando las cosas económicamente van. Tomar eso también, normalmente, como os digo, las entidades cierran las decisiones cuando el ciclo económico es adverso y abren las decisiones cuando el ciclo económico es benévolo, ¿vale? Muchas gracias, José Manuel, Carlos y David. Bueno, aquí les dejamos, como comentábamos anteriormente al inicio de la presentación, el primer capítulo del libro de finanzas para la gestión de activos del doctor Amendola. Y bueno, vamos a ir con las preguntas y respuestas. Aquí mi compañera Tatiana, no sé si tenemos alguna pregunta por ahí. La primera, ¿qué indicadores de confiabilidad deberían considerarse siempre para las decisiones de los CAPEX de mantenimiento y OPEX? Mira, con indicadores de confiabilidad más bien es un concepto, porque una cosa, cuando quieres tomar la confiabilidad como una herramienta de evaluación de tus presupuestos de capital o los CAPEX, es importante distinguir que lo que es importante, o sea, hay que tomar en cuenta la confiabilidad inherente. Te lo pongo con un ejemplo. Por ejemplo, si hay digamos, por ejemplo, si tienes una máquina
que tiene un fallo de rodamiento, pues claro, esa confiabilidad es muy baja porque el rodamiento pues es casi inminente que va a provocar un paro de producción, pero al cambiar el rodamiento y poner uno nuevo, pues ya la confiabilidad vuelve como nuevo, ¿no? Bueno, vuelve a un nivel bastante aceptable. En cambio, toma en cuenta la confiabilidad inherente, es decir, es que esto, o es que algo está dando problemas repetidamente, o algo que ya sabemos que no es para la función en la cual está, o sea, que no está diseñado para la función en la que está. Entonces, eso nos hace sospechar, decir, bueno, hay que evaluar su confiabilidad inherente, es decir, la de fondo, la que, claro, es que esta máquina aquí no hace lo que puede, pero aunque la reparemos, esa es la confiabilidad inherente. Esto, digamos, no va del todo bien. Pero luego otros indicadores que recomiendo utilizar, pues es el de vida útil, degradación, los costos de mantenimiento. Con eso tenemos una fotografía de la salud de un equipo, de un activo, ¿no? Y luego para ver el impacto, indicadores indispensables es el retorno a la inversión, el impacto operacional, el impacto en la imagen o la marca y el impacto en la seguridad y medio ambiente. Digamos, con ese conjunto de indicadores ya puedes evaluar de una forma bastante integral tus propuestas de inversión. Sí, ahí sumando a lo de Carlos, tal como comenta, si bien no son indicadores de confiabilidad como tal, que pueden llegar a ser ambiguos hasta cierto punto, si nos ponemos a definir a detalle cada uno, vamos a terminar volviéndonos locos, ¿no? Y contratando un ingeniero de confiabilidad extra y todo un rollo, ¿no? Lo que te va a subir tu OPEX, ¿no? Solito, sin darte cuenta. Algo que es importantísimo si quieres considerar mantenimiento y sobre todo OPEX para mantenimiento, tal cual como lo comentó Carlos, ya tienes toda la parte de costos de mantenimiento orientado a las refacciones como tal, que van a ser las que se supone que ustedes tienen identificadas que van a cambiar cada cierto tiempo, o derivado de un análisis de mantenimiento predictivo o monitoreo de condición, determine que hay que cambiarle en un determinado tiempo, ¿no? En cuanto al OPEX, uno que hemos visto que ha funcionado con algunos de nuestros clientes es estimar la utilización de mano de obra para tu plan de mantenimiento anual. Si quieres visualizar un espectro del próximo año, puedes sacar una programación anual de mantenimiento. Obviamente tienes una pequeña limitante, la vamos a comentar, que es si yo estimo la utilización de mi mano de obra, si tengo 1500 horas mano de obra a la semana y utilizo semanalmente 800 horas, que no está mal, está bien porque el tiempo de mantenimiento preventivo es uno, pero el tiempo de emergencias es otro. Tienes que tener disponibilidad de gente, ¿no? Si esto lo quieres hacer, te va a funcionar muy bien para definir el OPEX, incluso para aumentar o bajar tu cuadro básico de personal, pero si tu limitante es que no tengo bien definidos los planes de mantenimiento, que no tengo implementadas las técnicas predictivas, que no tengo mi estructura de información, ya sea alineada a la ISO 8000 o alineado a la ISO 14224, o como yo lo quiera tener, como lo quiera tener definido, vas a terminar teniendo exceso de trabajo, exceso de cambio de refacciones, exceso de horas de mantenimiento o viceversa, puede ser distinto. E incluso también incorporar, esto lo puedes hacer en un Excel, ¿no? Incluso incorporar una línea que sea de tiempo disponible de producción para mantenimiento, que ese es otro que te va a pegar también en tu OPEX. Y también en el CAPEX, hay ciertas cosas que no vas a poder hacer y que se van a tener que hacer en un paro, no va a quedar de otra, ¿no? O sea, es muy difícil darle a un manager de producción de que tienes que parar tantas horas para yo hacer mi mantenimiento. Si no informas muy bien lo que tienes que hacer, vas a terminar trabajando en un paro, ¿no? Y como tal, los indicadores pues, pueden ser los básicos, tal cual como comentó Carlos, o sumar algunos que quieras de utilización de mano de obra, el porcentaje de refacciones a cambiar, y si quieres ya volverte loco con indicadores, puedes buscar la EN 15341, que te da más de 100 y tantos indicadores para poder ver en mantenimiento cuál se acomoda a tu organización. Por acompañarnos en este webinar. Muchas gracias a Carlos, a David y a José Manuel por otro webinar más. Doy las gracias a todos los asistentes y nos vemos el próximo miércoles en otro de nuestros webinars. El día de mañana recibirán la grabación del evento del día de hoy con todas las recomendaciones que se ofrecieron. Y nada, nuevamente darles las gracias a todos los ponentes y nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego.